¿Qué opina de la situación actual entre Irán y Estados Unidos? Cuando observa cómo los iraníes hablan de la guerra, cómo Donald Trump habla de la guerra y la situación en el estrecho de Hormuz, ¿qué cree que está ocurriendo? Si se detiene a analizar la situación, ¿qué interpretación hace de este caos que estamos presenciando? Creo que Irán está negociando desde una base de verdad factual. Se mueve dentro de los límites de la realidad, tal como la determina su actuación durante el conflicto con Estados Unidos e Israel. Se extralimitaron. Todo lo que ha hecho Irán es, ya sabe, algo lógico. No estoy diciendo que la gente tenga que apoyarlo. Se puede decir, no apoyo lo que está haciendo Irán, pero es una acción lógica, basada en lo que sabemos sobre las capacidades de Irán. No están afirmando que puedan hacer cosas que en realidad no son capaces de cumplir. Eso es exactamente lo contrario de Estados Unidos. Donald Trump vive en un mundo de fantasía fuertemente influido por presiones que no proceden de la región donde se libró la guerra, sino del ámbito interno, ante las próximas elecciones de mitad de mandato. Donald Trump busca presentar una imagen que agrade a los votantes estadounidenses, pero que no necesariamente reacciona. Sí, ¿cómo ve el nuevo pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán? Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Porque desde Irán hay ciertas interpretaciones. La reacción de Irán fue muy positiva. El Ministerio de Exteriores iraní reaccionó de forma muy positiva. Incluso el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán reaccionó positivamente. Por otro lado, en Israel, 2 de sus ministros dijeron que es una amenaza suní para Israel. También hemos oído hablar a Turquía. Erdogan, el ministro de Exteriores turco Fidan, dijo que Irán tiene sus propios problemas. Pero, al fin y al cabo, necesitamos que Irán esté con nosotros. No mencionó si Irán se unirá o no. Pakistán cree que todos los países musulmanes deberían unirse. En su opinión, ¿cuál es la percepción en Washington cuando observan lo que está ocurriendo? Bueno, creo que nadie entiende exactamente qué es este pacto. Quiero decir, se supone que es un pacto de autodefensa colectiva, inspirado en cierta medida en el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero seamos totalmente honestos al respecto. Más allá de los acuerdos entre Pakistán y Arabia Saudí, por los que Pakistán aporta efectivos a Arabia Saudí, no hay una doctrina común. Así que la gente dice, ¿esta es la OTAN de Oriente Medio? No, no lo es. ¿Dónde está su doctrina militar unificada? ¿Pueden las unidades militares saudíes operar con las unidades militares turcas de forma interoperable? Si pones en línea a un batallón saudí y al lado a un batallón turco, ¿pueden coordinar sus operaciones? ¿Tienen la misma logística? ¿Hablan el mismo idioma? No. ¿Pakistán? No. Pakistán tiene lo suyo. Así que ya sabes, sus fuerzas aéreas no saben combatir unas junto a otras. ¿Tienen una doctrina aérea unificada? ¿Tienen la capacidad de comprobar entre ellas los códigos IFF de identificación amigo-enemigo y no derribarse unas a otras? Así que hay mucha teoría. Una cosa que dicen es que esto no anula ningún acuerdo de seguridad ya existente. Entonces, ¿cómo encaja Turquía en todo esto? Bueno, de entrada. Y luego, ¿qué pasa con eso de que un ataque contra uno es un ataque contra todos? ¿Y qué ocurre con un conflicto que se deriva de la postura agresiva de cualquiera de las naciones implicadas? ¿Qué pasa si Pakistán se ve envuelto en una guerra abierta con India? ¿Significa eso que Arabia Saudí y Turquía tienen que acudir en ayuda de Pakistán si India ataca a Pakistán en represalia por algo que haga Pakistán? Turquía, ahora mismo, está ocupando, según algunas interpretaciones, Chipre, un miembro de la Unión Europea. Está ocupando Siria, está ocupando el norte de Irak. Si Turquía se viera envuelta en una guerra abierta con Israel por Siria,
Arabia Saudí acudiría en ayuda de Turquía. Eso es defensa propia. Pakistán acudiría en ayuda de Turquía. ¿Y qué pasa con Arabia Saudí y su conflicto en curso con Ansar Allah en Yemen? ¿Se supone que Pakistán y Turquía deben acudir en ayuda de Arabia Saudí? Este es un pacto que no significa nada, absolutamente nada. Así que no sé. Quizás sea un paso en la dirección correcta, pero ¿en qué dirección? ¿Es contra Irán? Dicen que no. Dicen que Irán no es signatario. Como usted ha dicho, los iraníes no parecen sentirse amenazados por esto. ¿Es contra Israel? Bueno, eso no lo dicen, pero esa es la implicación. Pero aquí está la gran pregunta sin responder. ¿Qué relación tiene esto con la arquitectura de seguridad dominada por Estados Unidos que está actualmente en vigor? Arabia Saudí no ha roto con Estados Unidos. Saudi Arabia has not divorced itself from the United States. So the last time I checked, Saudi Arabia is more beholden to Así que la última vez que lo comprobé, Arabia Saudí está más supeditada a Estados Unidos que al Pacto de la Meca. ¿Qué es de lo que se trata esto? Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. ¿De verdad Turquía va a enfrentarse a Estados Unidos siendo miembro de la OTAN? Este pacto no tiene ningún significado, absolutamente ninguno. Es un disparate, es un caos. Necesita una reflexión más profunda. Quiero decir, estuve en Turquía y ya sabe, hablé con gente amiga del régimen de Erdogan, de un partido político distinto, pero aún así afín. Su planteamiento era que Turquía debería alinearse con Irán, Rusia y China. Y esta alineación está llevando a Turquía justo en la dirección contraria. ¿Quién sabe? Quizá haya alguna visión detrás de esto. Who knows? Maybe there's some vision here. I have a hard time imagining them trying to cut Iran out of the picture. Me cuesta imaginar que intenten dejar a Irán al margen, pero si lo analizas, es una media luna diseñada básicamente para contener a Irán. No es una media luna para contener a Israel. Así que creo que esto es simplemente una medida que se ha tomado, porque estas naciones están preocupadas por el vacío que está creando el colapso del prestigio estadounidense en la región, y temen que otros países intenten aprovecharse de ello. Israel, con su relación con los Emiratos Árabes Unidos. Esa es la otra cuestión. ¿Qué pasa con el Consejo de Cooperación del Golfo? Creía que también tenía un componente militar. ¿Arabia Saudí se retiró de él? No. Insisto, este es un documento que no significa nada, y si no significa nada, no se puede hacer cumplir. Hay muchos puntos en lo que ha dicho, pero déjeme empezar por el primero, el que ha mencionado sobre Chipre. Yo estuve en Chipre, conozco Chipre, la parte norte. Estuve en la parte norte de Chipre, que está bajo el control del gobierno turco. Allí son no mayoritariamente, todos son turcos. Hablan turco. Su cultura es turca. No tienen nada que ver con la parte sur de Chipre. Por eso, ya ve, supongo que podemos comparar esto con lo que ocurre en la parte oriental de Ucrania, donde los rusos étnicos estaban más vinculados con los rusos que con los ucranianos, si se puede sostener ese argumento. Pero en Chipre, ya ve, básicamente, incluso la cultura, el idioma, todo es turco. La moneda es turca. Nada. No se ve ninguna conexión con Grecia. Correcto. Pero aquí está el problema. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted al 100%. Pero ¿cuál es el estatus de Chipre del Norte según el derecho internacional? Tienen a la ONU entre ambas partes. Correcto, pero la cuestión es esta. Turquía considera el norte de Chipre una extensión de Turquía. Así que, por ejemplo, cuando se trata de explorar petróleo y gas en las aguas alrededor de Chipre, Turquía dice, esto es nuestro. Y Chipre dice, no, es nuestro. Y eso interfiere en las relaciones con Israel, ya sabe, en sus proyecciones. Turquía aplica la misma filosofía al mar Egeo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo planteaba es, con Chipre, ¿qué pasa si entran en una guerra abierta con Grecia por Chipre? ¿Y qué pasa si Grecia decide una mañana lanzar un ataque preventivo contra los turcos? No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero ¿y si ocurre? Acude Arabia Saudí en ayuda de Turquía, invocando el Pacto de la Meca. Utiliza Pakistán su arsenal nuclear contra Grecia.
And the answer is no, which means it's a Y la respuesta es This is no, what I was pointing lo out. que significa que es un pacto sin sentido. Eso es todo lo que estaba señalando. No estaba diciendo que la presencia turca en el norte de Chipre fuera ilegítima. Lo que digo es que crea un conjunto de problemas geopolíticos muy complicado, que enfrenta a Turquía no solo con Grecia, sino con todos los países del Mediterráneo Oriental. Recordemos que Turquía amplió su frontera marítima basándose en un acuerdo con Trípoli, creo, con el gobierno de Trípoli, que básicamente trazaba una línea justo por el medio. Y eso lo cambia todo en cuanto a los derechos sobre el petróleo y el gas. Francia no está de acuerdo. Egipto no está de acuerdo. Nadie está de acuerdo, salvo Turquía y esa parte de Libia. Pero lo cambia todo y crea tensiones que podrían desembocar en un conflicto. ¿Qué pasa si Turquía se enzarza en un tiroteo con Francia? Eso casi ocurrió ya una vez por Libia. Recordad aquel convoy turco que avanzaba y los franceses intentaron interceptarlo, invocando alguna ridícula norma de la Unión Europea. Y los turcos dijeron, como os acerquéis un poco más, hundimos vuestro barco. Los franceses, no podéis hundirnos, somos franceses. Y los turcos, en plan, hazlo. ¿Y qué pasa si se produce un tiroteo? Francia ha dicho que apoyará a Grecia, pase lo que pase. Así que, si Grecia ataca a Turquía, Francia se pone del lado de Grecia. Ahora tienes un tiroteo interno dentro de la OTAN. ¿De verdad Arabia Saudí va a meterse en medio de eso? La respuesta es no. Y sin embargo, se supone que este pacto trata de defensa colectiva. A eso me refería. No tiene ningún significado. That's what I meant. It's got no meaning to it. Yeah. I think the point that you've raised is important. Creo que el punto que has planteado es importante, porque también lo mencionaron los yemeníes. Le dijeron a Turquía, ¿creéis que si Israel os ataca, Arabia Saudí va a defenderos? Seremos nosotros quienes os defendamos, no Arabia Saudí. Pero el problema con Arabia Saudí, Scott, es que no tiene tanta capacidad militar si decide defender. They decide to defend. Thank you. The only thing that gives Saudi Arabia any punch is Pakistan. Gracias. Lo único que le da algo de fuerza a Arabia Saudí es Pakistán. Eso es todo. Si sacas a Pakistán de la ecuación, Arabia Saudí no tiene nada. Nada. Han gastado mucho dinero en armas, pero si los pilotos saudíes se enfrentaran a una fuerza aérea de verdad, los derribarían del cielo. El ejército saudí no sabe combatir. No son más que tontos gordos, fuera de forma, obesos, que no luchan. No quieren luchar. Quieren sentarse ahí, llevar uniformes y darse medallas por aparecer en desfiles. Y eso es todo. No saben luchar. No quieren luchar. Por eso tienen una relación con los pakistaníes. Los saudíes compran ejércitos. No entrenan a sus ejércitos. Así que Arabia Saudí no tiene nada. Israel no teme que divisiones saudíes marchen a través de Jordania y se acerquen a él. Recen para que eso ocurra, porque la división se derrotará a sí misma desde el punto de vista logístico a medida que avance. Así que Arabia Saudí ahí ni siquiera es una opción. Lo que plantea la pregunta, ¿qué están tramando aquí? A Arabia Saudí le iría mejor si tratara de ampliar el acercamiento que existía, el que negoció China. Quizá no creando una alianza defensiva formal con Irán, pero dejando claro que Arabia Saudí e Irán no tienen problemas, que no hay amenaza militar y que Arabia Saudí ha terminado con Estados Unidos. Pero esa es la otra cuestión. Todo este pacto no significa nada mientras Arabia Saudí permita fuerzas estadounidenses en su base. Mientras haya presencia militar estadounidense en Arabia Saudí, este pacto no significa nada. No significa nada. Es una broma. Es vergonzoso. Es humillante, porque en realidad no significa absolutamente nada. Ese es mi punto. Nunca he visto, leído ni vivido nada como lo que ocurre en el caso de Irán con respecto a Arabia Saudí. Nunca han considerado a Arabia Saudí un enemigo desde el punto de vista militar. Políticamente, quizá haya tensiones, pero nunca han pensado que Arabia Saudí pudiera ser una amenaza militar, ni tampoco ninguno de estos países del Consejo de Cooperación del Golfo. La cuestión es... The point is, They're not afraid of the GCC at all.
No les da ningún miedo el CCG. Nadie le tiene miedo al CCG. Si hay alguien más gordo que los saudíes, son algunos países del CCG. Insisto, solo tienen ejércitos porque traen mercenarios de fuera, quizá pakistaníes. Los pakistaníes tienen buenos soldados, muchos, y todo el mundo los alquila. Pero la idea de que, ya sabe, las fuerzas especiales bareiníes vayan a entrar y acojonar a los iraníes es un chiste. Y si está esperando que Kuwait despliegue un ejército con alguna capacidad, espera en vano. Ninguno de ellos tiene capacidad para luchar. Ninguno de ellos tiene capacidad para luchar. No les gusta luchar. Les gusta gastarse el dinero en comprar prostitutas en Londres. No les gusta gastarse el dinero en entrenarse en el arte del combate cuerpo a cuerpo. Creo que en el centro de este pacto militar, o pacto de defensa, o pacto de seguridad, está Arabia Saudí. Arabia Saudí está pidiendo a Turquía y a Pakistán que se unan a ellos para hacer un anuncio. ¿Qué significa eso? Antes de que empezara la guerra, esto no era así, Scott. En mi opinión, está pasando algo dentro de Arabia Saudí que les hace ver la necesidad de contar con esto. Has dicho que eso no les va a dar mucha capacidad de influencia. Pero aún así, de alguna manera sienten que lo necesitan. ¿Qué es? Es porque Estados Unidos los ha abandonado y los ha puesto en una situación muy difícil. Es porque Israel sintió que podía atacar a Qatar sin consecuencias, porque Estados Unidos prometió algo que no puede cumplir. Pero no es. Yo diría que tiene menos que ver con Arabia Saudí. Recuerden que Arabia Saudí hizo ese pacto estratégico. Arabia Saudí ya tiene un pacto estratégico con Pakistán, ya lo tiene. Es algo parecido a lo que tienen aquí, pero más amplio. Turquía siempre ha intentado sumarse a eso. Desde el principio, es Turquía la que ha intentado entrar en eso. Turquía la que está intentando es abrirse paso a la fuerza en la red. Así que diría que sí. Aunque Arabia Saudí tenía que hacerlo, y por supuesto, fue la anfitriona, creo que Turquía también fue una gran fuerza impulsora de esto. Porque Turquía está limitada por su pertenencia a la OTAN. La OTAN ya no beneficia en absoluto a Turquía. No hay ningún beneficio. Hasta que Estados Unidos proporcione a Turquía cazas F-35 sin condiciones, hasta que le dé F-35 en las mismas condiciones en que se los da a otras naciones de la OTAN, entonces Turquía podría decir, sí, somos miembros de la OTAN. Pero Turquía no es miembro de la OTAN, lo es solo de nombre. Turquía va por su cuenta. Una parte importante de las prioridades de defensa de Turquía está fuera del marco de la OTAN. Así que Turquía está asumiendo la realidad de que no va a ser una nación europea, de que básicamente se le ha cerrado el paso a Europa y de que su dirección estratégica, la dirección de Erdogan, de corte postotomano, apunta hacia Asia Central y hacia el este. Y no es una relación de conflicto. Se supone que es una relación de cooperación y colaboración económica. Así que Turquía, pero de nuevo, ¿qué pasa con Turquía y Qatar? Nadie habla de eso porque los saudíes y los cataríes no se llevan bien. ¿Lo sabes? Y sabes que Turquía tiene una presencia militar en Qatar, una presencia militar importante, que se suponía que debía servir de disuasión ante cualquier presión militar saudí sobre Qatar. ¿Cómo encaja eso? ¿Qué ocurre con la presencia turca en Somalia? Ya sabes, la presencia naval turca en todo el Mar Rojo, lo que Turquía está intentando hacer en Sudán. Así que creo que esto forma parte del intento de Turquía de cooptar la región, y no de que Arabia Saudí intente cooptar a Turquía. Creo que Turquía, Erdogan es aquí el verdadero impulsor, porque necesita mirar en esta dirección, y quería sumarse a un pacto defensivo saudí-pakistaní ya existente. El enviado pakistaní fue a Irán para transmitir un mensaje del primer ministro y del ministro principal de Pakistán a los iraníes, y dijo, estaba hablando con el primer ministro iraní,
Lo que hicimos con Arabia Saudí y Turquía no tiene nada que ver con Irán. Irán no es el objetivo de eso. Y por cierto, la percepción en Irán era la misma. Scott, ¿cómo ves la forma en que Arabia Saudí está intentando? Una parte del problema con Arabia Saudí es lo que has mencionado. Antes de que empezara la guerra, ya sabes, la cooperación que tenían con bases estadounidenses en sus países. Ahora, como consecuencia de la guerra, han sido atacados por esas bases. Y ahora están buscando algún tipo de alternativa para su seguridad. Pero parte del problema es la propia Arabia Saudí. Por ejemplo, en Yemen, con Irak, no se ve retroceder por deshabitarse el liderazgo saudí para bajar las tensiones. En tu opinión, Zuchunisa. Where does it come from, in your opinion? Well, the big driver, I think, is MBS. And, Bueno, creo que el principal motor es MBS y su deseo de posicionarse como el próximo rey de Arabia Saudí. Hay mucha disidencia dentro de Arabia Saudí. No puedo decir que lo sepa todo a la perfección, pero sabemos que MBS ha orquestado con el tiempo el arresto de varios familiares príncipes que suponían un posible problema político para él. Así que nosotros, desde fuera, lo vemos y decimos, MBS, él es el hombre. Pero internamente, no creo que esté tan seguro de su control del poder como él piensa. Y se está presentando como el líder, ya sabe, como un visionario, también en términos de lo que puede hacer por Arabia Saudí desde un punto de vista cultural. Bueno, creo que ahora mismo, Arabia Saudí 2030 es el nuevo lema. Crear nuevas ciudades y ofrecer oportunidades más liberales a las mujeres. Él es un reformista y todo eso. Pero también tiene que ser un hombre de seguridad. Y luego está lo que siempre se deja sin decir, su relación con los ulemas, las autoridades religiosas. Hubo un pacto con el diablo que hizo la familia saudí, los al-Saud, con el wahabismo. Y eso es una parte importante de todo esto. Así que existe una relación que exige a Arabia Saudí ayudar a exportar el wahabismo al extranjero como parte de su política exterior. Y eso requiere que Arabia Saudí adopte una postura más firme en la región. Y por eso creo que ya sabe, esto es lo que está impulsando todo esto. No se puede permitir que parezca que está dejando actuar al movimiento saidí en Yemen. Creo que lo he dicho bien. No son chiíes duodecimanos. ¿Son saidíes? ¿Saidíes? Sí, saidíes. No puedes permitir que los saidíes, a quienes los wahabíes consideran apóstatas absolutos, son satanistas. Son la peor gente del mundo. Ni siquiera son musulmanes, según los wahabíes. Así que ya sabe, gran parte de lo que ocurre en Yemen tiene una base religiosa, porque Arabia Saudí no puede dar la impresión de coexistir pacíficamente con esta gente. Sobre todo cuando le desafían expulsando al gobierno yemení pro-saudí e instalándose ellos mismos. Sabes, esta es una cuestión religiosa de larga data, y ocurre lo mismo con los chiíes de Irak. No puedes tener milicias chiíes lanzando cohetes contra Arabia Saudí o drones contra Arabia Saudí. Dios mío, eso no puede pasar. Es un insulto para los wahabíes. Así que gran parte de la postura saudí viene impulsada simplemente por la absoluta ilógica del fanatismo wahabí. No lo pensamos, porque cuando vemos la cara de Arabia Saudí, vemos Arabia Saudí 2030. Pero si profundizas un poco más en Arabia Saudí, te das cuenta de que hay por ahí un grupo de fanáticos wahabíes que decapitan gente y que tienen un control más fuerte de lo que uno pensaría sobre la dinámica política interna del país. Mike Huckabee dijo que el presidente Trump no solo ha demostrado que está dispuesto a bombardearlos, se refiere a Irán, sino que también está dispuesto a llevarlos a la bancarrota. Parece que, a ojos de la administración Trump, la continuación de la guerra sería el bloqueo de los puertos iraníes. Eso va a funcionar sin combatir, sin entrar en un toma y daca activo. Parece que, hasta ahora, Irán ha atacado varios petroleros en el estrecho de Hormuz, pero no se ve ningún tipo de reacción por parte de Estados Unidos como la que había antes. Scott Bessent dijo hace 2 días que en los próximos 2 años
van a poner en marcha nuevos oleoductos que harán irrelevante el estrecho de Hormuz. ¿Dónde está eso? ¿Cuál es su interpretación de la forma en que Donald Trump está continuando la lucha? What is your understanding of the way that Donald Trump is continuing the fight? We have to call a spade. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. ¿Quién ganó la guerra? Me gustaría oír su opinión. ¿Ganó Estados Unidos la guerra o la ganó Irán? Creo que estará de acuerdo conmigo en que Irán ganó la guerra. ¿La ganó por poco o de forma decisiva? Creo que podemos decir que de forma decisiva. Creo que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que perdemos una guerra. Y con esto quiero decir que, ya sabe, la gente dice, Scott, no perdimos Vietnam. La guerra es una extensión de la política por otros medios. Así que perdimos la guerra de Vietnam políticamente. Pero nadie puede sostener que los norvietnamitas nos dieran una paliza. No. Cada vez que libramos una batalla frontal contra ellos, ganamos. Los bombardeamos sin parar. Ganamos todos los enfrentamientos tácticos sobre el terreno. We won every tactical engagement on the ground, but we lost because politically. Pero perdimos porque, políticamente, no pudimos sostener el conflicto. El pueblo estadounidense perdió la confianza en el gobierno por el conflicto. Lo mismo pasó con Afganistán. ¿Nos derrotaron los talibanes en un combate frontal? No. Cada vez que los talibanes se plantaban y luchaban, morían. Es solo que ya saben, no tuvimos lo que hacía falta. No pudimos conseguir el apoyo político para ir a por todas y ganar, igual que en Vietnam. Y acabamos librando esta guerra a medio gas, y el pueblo estadounidense perdió la confianza en ella, y nos retiramos. Pero no se puede decir que nos derrotaran. Quiero decir, si Chris Doney se hubiera levantado, se hubiera dado la vuelta en el avión, hubiera ordenado a los Chainsmero que desembarcara, entrara en Kabul y masacrara a los talibanes, lo habríamos hecho. And slaughter the Taliban, we would have done it. There would have been a damn thing the Taliban could have done. They couldn't. No había absolutamente nada que los talibanes hubieran podido hacer. No podían vencernos. Pero no había apoyo para ello. No había voluntad de hacerlo. Estados Unidos perdió la voluntad de luchar. Irán, queríamos luchar. No pudimos. Nos derrotaron. Nos derrotaron. Y ustedes dicen, bueno, Scott, se nos acabó la munición. Eso no es realmente que te hayan derrotado. Eso significa que no entiendes nada de la guerra. La guerra consiste en sistemas, en que los sistemas funcionen como se supone que deben funcionar. Y algo clave de un sistema es que no se trata solo de cómo opera en primera línea. Se trata de todo el mantenimiento que hay detrás, de la sostenibilidad. Si vas a cortar el césped, no me presumas de lo afilada que está la cuchilla. Don't brag to me about how sharp the blade is. If you're going to run out of gas halfway through and you didn't have a plan. Si te vas a quedar sin gasolina a mitad de camino y no tenías un plan para meter más gasolina en la máquina, entonces ya no estás cortando el césped. El césped te ha dado una paliza, porque no tenías un plan para seguir. Empezamos un conflicto con Irán, basándonos en que cosas así simplemente no iban a pasar. Eso mostró una falta fundamental de comprensión de la amenaza a la que nos enfrentábamos. Vamos a matar al líder supremo, algo que podemos hacer. ¿Y después qué? ¿Se supone que Irán va a derrumbarse? Lo sustituimos por un gobierno de nuestro agrado, que renunciará a su programa de misiles, a su programa nuclear, a su relación con Hezbollah y Ansarallah, y entonces todo irá bien. Así era como íbamos a ganar la guerra, ganándola con las primeras 6 bombas lanzadas sobre Irán. Bueno, perdió la guerra con esas primeras 6 bombas lanzadas sobre Irán, porque matamos al líder supremo, lo que hizo que Irán se cerrara en torno a sí mismo más que nunca, en términos de apoyo al régimen. Así que no hay ninguna posibilidad de que el régimen se derrumbe. Y después fuimos y perdimos la autoridad moral, no solo por el asesinato, porque esto fue un acto de perfidia. Muchos estadounidenses tienden a olvidarlo, pero no creo que los iraníes lo olviden jamás. Estábamos en negociaciones activas con los iraníes sobre el programa nuclear que Donald Trump decía era lo más importante del mundo. Y los iraníes hicieron concesiones importantes y se estaba negociando un acuerdo en un avión a través del ministro de Exteriores omaní para cerrar todo esto. Y los iraníes creían que habían hecho algo bueno y entonces bombardeamos.
Es un acto de perfidia, es un crimen de guerra. Así es como empezamos esta guerra, con un crimen de guerra. Después asesinamos a alguien en un atentado. Eso es otro crimen. Y luego el primer día matamos a 168 estudiantes en la escuela Manab. Otro crimen. Y eso demuestra que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Empezamos una guerra que perdimos el primer día porque no podíamos ganarla, pero seguimos diciendo que íbamos a hacerlo. Cambiamos nuestro plan de guerra. Y la otra cosa es, ¿por qué cambiamos nuestro plan de guerra cada 2 días si teníamos un plan tan bueno? Es porque no teníamos un plan, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Íbamos improvisando sobre la marcha, y cada vez que hacíamos algo, todo iba a peor, y a peor, y a peor, y a peor. Ampliando el conflicto, lanzando más bombas, disparando más misiles y haciendo que los iraníes no lanzaran más misiles. Y, antes de que te des cuenta, nos quedamos sin munición. Lo siento, amigos. Cuando te quedas sin munición, has perdido la guerra, porque la guerra depende de un sistema de sistemas. Y el sistema que se suponía que debía sostener el conflicto se vino abajo. Así que Estados Unidos perdió la guerra porque no pudimos sostenerla, no porque el pueblo estadounidense renunciara a la guerra. Demonios, ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Ni siquiera saben todavía qué está pasando. Donald Trump les ha estado mintiendo desde el primer día. Esto no es Vietnam, donde el pueblo estadounidense sale a la calle diciendo, traed a nuestros chicos a casa. Quiero decir, ojalá ocurra eso, que haya más gente en la calle. Pero no es por eso por lo que terminó esta guerra. Esta guerra no terminó porque el pueblo estadounidense dijera, ni de coña, no vamos. De hecho, hay tantos estadounidenses que dicen, reventad a esos tipos. Se ha quedado sin munición. Y no es solo eso. Los iraníes han tomado la iniciativa geopolítica, por decirlo así, al controlar el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb. Así que están estrangulando no solo la economía de Estados Unidos, sino la economía mundial, porque están interconectadas. Así que Irán tiene superioridad estratégica sobre Estados Unidos. Tiene superioridad táctica, en la medida en que Estados Unidos carece de la capacidad de proyectar una fuerza militar significativa dentro de Irán. Irán mantiene la capacidad de proyectar una fuerza militar significativa contra la infraestructura militar estadounidense para apoyar a sus aliados. No podemos defendernos de los iraníes, así que los iraníes nos están causando más daño del que nosotros les causamos a ellos. Eso es insostenible. Perdimos militarmente, pero también perdimos económica y políticamente, por la capacidad de Irán para controlar el estrecho de Hormuz y controlar Bab el-Mandeb, mantener relaciones con Hezbollah, mantener relaciones con Ansar Allah y dominar militarmente la región. A esto se le llama que te den una paliza. Nos han dado una paliza. Y esta es la primera vez en la historia que a Estados Unidos le dan una paliza. La primera vez. Y así es donde estamos ahora mismo. Trump no puede admitirlo, no puede reconocerlo. Por eso oímos estupideces como lo del muro de acero. Creo que acaba de publicar un tuit en el que reiteraba que controlamos el estrecho de Hormuz. Y lo dijo completamente en serio, por cierto. Lo controlamos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que los barcos estadounidenses controlan el estrecho de Hormuz? No. Ni siquiera se les permite acercarse sin que los hundan o les maren. Entonces, ¿cómo podríamos controlar el estrecho de Hormuz? El muro de acero. ¿Pero es realmente un muro de acero? No. ¿Cuántos barcos tenemos allí ahora mismo? Yo qué sé, ¿16? No lo sé. La cifra fluctúa en un par arriba o abajo cada día. Pero no es un muro de acero. Mirad el mar Arábigo y decidme qué anchura tiene. Pero reconoced también que no podemos acercar los barcos a la costa iraní, porque tienen misiles de largo alcance que nos hundirían. Así que tenemos que mantenernos a mucha distancia. Por tanto, hay un gran espacio ahí que no controlamos. Y cuando lleguen esos barcos, porque lo que está diciendo Trump es que con el muro de acero controlamos todo lo que entra en el estrecho de Hormuz y todo lo que sale del estrecho de Hormuz.
Así que controlamos indirectamente el estrecho de Hormuz. Bueno, es una teoría bonita, salvo que el muro de acero no existe. That's a nice theory, except the wall of steel doesn't exist. It's a wall of rusty little, Es una barrera de pequeños puestos marítimos oxidados. Pero los barcos siguen adelante, bordean la costa, la Armada de Estados Unidos no los detiene, entran, bordean la costa y atraviesan el estrecho de Hormuz. Solo los iraníes controlan lo que entra y sale del estrecho de Hormuz. Hay algunas filtraciones. Imagino que puede haber una o dos vías de escape para pasar, pero no he oído nada importante sobre eso. Creo que los iraníes, de hecho, alcanzan todo con un misil, y las compañías de seguros no van a permitir que la gente intente pasar a escondidas. Creo que ahora mismo, básicamente si pasas sin nuestro permiso y te alcanzan, no hay cobertura. Así que tienes que pagarles a los iraníes si quieres pasar, o a los cataríes o a los omaníes, perdón. Así que Trump se lo está inventando todo. A ver, ¿dónde estamos militarmente? No podemos hacerle nada a Irán, porque en cuanto lo hagamos, arrasarán, acabarán con la existencia de Kuwait, podrían acabar con la existencia de Bahrein. Ahora tienen misiles que con toda seguridad atravesarán cualquier defensa que nos quede en Jordania y causarán mucho daño a los jordanos. Acabarán con los Emiratos Árabes Unidos. Y por eso todas las naciones le dijeron a Estados Unidos, parad. Nada más de estupideces, se acabó, está terminado. Así que Donald Trump tiene que afrontar esa realidad. Se acabó, está terminado. Pero no puede admitirlo ante el pueblo estadounidense, porque entonces será el primer presidente estadounidense al que le han pateado el culo. Es Donald Trump. No pueden patearle el culo. Tiene que dar un golpe sobre la mesa. Y eso es lo que está intentando explicar al pueblo estadounidense. Di un golpe sobre la mesa. Hice esta declaración. Hundí toda su armada. ¿Por qué no podéis tomar el estrecho de Hormuz? No hundiste toda su armada, ¿verdad, Donnie, cariño? No, derribaste toda su fuerza aérea. No, no lo hiciste, Donnie, cariño. Los aviones siguen volando. ¿Y qué pasa con su ejército? Tu peor pesadilla sería, y esta podría haber sido otra razón por la que nos detuvimos, que tenemos varios miles de soldados en Kuwait que no son tropas de combate terrestre. Si los iraníes pudieran abrirse paso con varias divisiones alrededor de Fish Lake, alrededor de Basora, hasta Kuwait caería en 3 días, quizá antes. Y todas esas tropas que tenemos allí serían prisioneras o estarían muertas. Esa es una pesadilla para Trump. Un spoiler para serlos. Entonces, ¿qué le dice al pueblo estadounidense? Hemos ganado. Y creo que ahí es donde puede preparar la declaración de victoria. Hemos ganado el muro perpetuo de acero. Hemos ganado porque tenemos un muro de acero y vamos a mantenerlo. Pero el siguiente problema es, ¿puede mantenerlo? No voy a entrar en demasiados rumores sobre el Abraham Lincoln, pero han visto las informaciones. No parece que reine la armonía en un portaaviones al que le han pedido prolongar su despliegue. Y me imagino que existen las mismas tensiones en otros buques de la Armada. Esta es una postura insostenible por parte de Donald Trump. Además, a menos que devuelva las cosas a la normalidad, va a perder las elecciones de mitad de mandato. Así que creo que van a ver a Donald Trump decir, he ganado. Yo controlo el estrecho de Hormuz. Scott Bessent va a decir que, mientras tengamos ese muro de acero, no tenemos de qué preocuparnos. Además, dentro de 2 años, ¿sabéis cuál es la belleza de ese plazo de 2 años? Que Trump no va a tener que rendir cuentas por ello. Es dentro de 2 años. Trump no será presidente. Así que ya sabéis, vais a ver que dentro de 2 años, dentro de 3 años, las cosas van a mejorar. Confiad en nosotros. No nos pidáis cuentas por el desastre que hay ahora mismo, porque dentro de 2 años va a estar mejor gracias a nosotros. Quiero decir, esta es la estupidez. Y espero que el votante estadounidense no caiga en ello. Pero esto es lo que estamos viendo. Mucha pose por parte de un presidente que tiene la deshonra de ser el primer presidente de la historia de Estados Unidos al que le han pateado el culo en una guerra. To get his ass kicked in a war.